¿Esto es real? Esa fue la pregunta que empezó a repetirse en miles de comentarios alrededor del mundo cuando un video de apenas 5 minutos, filmado desde el cielo de Panamá, comenzó a circular en YouTube, TikTok y Facebook como si fuera una prueba incómoda contra todos los prejuicios que durante años se habían repetido sobre este país. Un video de 5 minutos. Solo eso. Y, sin embargo, para una joven creadora visual de Nueva York, ese video terminó convirtiéndose en una grieta abierta en su forma de mirar el mundo. ¿Quién puede imaginar que una simple grabación aérea pueda cambiarle la vida a alguien? La noche en Brooklyn era como cualquier otra. Ruidosa, intensa, desordenada, con bocinas golpeando el aire, gente cruzando las calles con prisa, sirenas a lo lejos, luces de neón rebotando en ventanas sucias y música saliendo de bares donde nadie parecía mirar a nadie durante más de 2 segundos. Para Valeria Reed, una diseñadora audiovisual de 29 años, ese caos era parte de su paisaje diario. De día trabajaba en una agencia creativa haciendo campañas para marcas que vendían lujo, tecnología y estilos de vida imposibles. De noche, encerrada en el pequeño estudio de su apartamento, editaba sus propios proyectos, buscando una voz más honesta, algo que no se sintiera fabricado para vender. Valeria estaba cansada. Cansada de imágenes perfectas. Cansada de videos que prometían lugares mágicos pero que, al llegar, resultaban ser calles saturadas de turistas, filas eternas, precios inflados y una sensación amarga de haber sido engañada por la edición. Aquella noche se dejó caer en el sofá, abrió YouTube sin pensar demasiado y empezó a deslizar la pantalla con el aburrimiento de quien ya ha visto todo. Entonces apareció una miniatura. El título decía: Panamá 8K, 60 FPS, el país que el mundo no esperaba. En la imagen se veía la ciudad de Panamá iluminada de noche, sus rascacielos reflejándose sobre la bahía, la cinta costera dibujando una curva brillante y, al fondo, una silueta de barcos esperando su turno para cruzar el canal. Valeria soltó una risa seca. Otro video exagerado, pensó. Como creadora audiovisual, conocía perfectamente esos trucos: saturación de color, cámara lenta, música emotiva, drones en hora dorada, cortes calculados para que cualquier lugar pareciera más limpio, más ordenado y más emocionante de lo que realmente era. Pero algo en aquella imagen la detuvo. No sabía si era la forma en que la ciudad parecía emerger entre mar, historia y modernidad, o si era esa mezcla extraña entre rascacielos, barcos, selva y luces urbanas. Había algo que no encajaba con la idea simple que ella tenía de Panamá. Porque, siendo sincera, Valeria no pensaba mucho en Panamá. En su cabeza era apenas un punto en el mapa, un canal famoso, un lugar tropical, quizá caluroso, quizá desordenado, quizá interesante para turistas que querían decir que habían estado en Centroamérica. Pero no un país capaz de dejarla sin respiración. Aún así, su dedo tocó el botón de reproducción. La primera imagen fue el amanecer sobre el canal de Panamá. El agua tranquila, un buque enorme avanzando con una lentitud casi ceremonial, las compuertas abriéndose como si el país entero respirara al ritmo de esa ingeniería colosal. Después vino una toma aérea de la ciudad de Panamá, Punta Pacífica, Costa del Este, la cinta costera, el casco antiguo y el mar abrazándolo todo. Valeria se incorporó lentamente. Luego aparecieron escenas de calles coloniales en casco viejo, balcones llenos de flores, fachadas antiguas pintadas de colores, señoras caminando con bolsas de mandado, jóvenes tomando café, turistas mirando hacia arriba con la boca abierta. Como si no esperaran encontrar tanta belleza en un lugar del que habían escuchado tan poco. Después el video saltó hacia el interior. Montañas verdes en boquete. Nubes bajando sobre cafetales. Carreteras serpenteando entre colinas. Playas en Bocas del Toro con aguas transparentes. Islas de San Blas, donde el azul parecía tener más de 20 tonos distintos. Y luego, de nuevo, la capital de noche, edificios encendidos, tráfico ordenado en grandes avenidas, el metro cruzando la ciudad, gente caminando por la cinta costera mientras las luces se reflejaban sobre el Pacífico. Valeria frunció el ceño. Esto no puede ser así en la vida real, murmuró. Pero la duda no sonaba como rechazo. Sonaba como miedo. Miedo de descubrir que tal vez sus ideas sobre Panamá eran demasiado pobres. Miedo de aceptar que había mirado un país entero con la arrogancia silenciosa de quien cree conocer el mundo porque ha visto algunos titulares, algunos documentales y algunos comentarios superficiales en Internet.
El video duró 5 minutos. Cuando terminó, Valeria no se movió. La pantalla le sugirió otro contenido, luego otro, luego otro. Pero ella seguía viendo mentalmente los barcos cruzando el canal, la ciudad iluminada frente al mar, las callecitas del casco antiguo y esas montañas verdes que parecían respirar. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos aparecía la misma pregunta. ¿Y si Panamá no era lo que el mundo decía? Antes del amanecer tomó su libreta de notas, la abrió en una página en blanco y escribió una sola palabra. Panamá. No había comprado boletos. No había hecho planes. No sabía cuánto costaba viajar, dónde quedarse ni qué ruta seguir. Pero algo dentro de ella ya había empezado el viaje. Desde esa noche, el video de Panamá se quedó girando en su cabeza como una obsesión incómoda. En la oficina, mientras ajustaba colores para una campaña de moda, veía mentalmente el atardecer sobre la bahía de Panamá. En el metro de Nueva York, rodeada de personas empujándose sin mirarse, recordaba la escena de gente caminando tranquila por la cinta costera. En una reunión con clientes, mientras todos hablaban de autenticidad como si fuera una estrategia de marketing, ella pensaba en las calles del casco viejo, en los balcones viejos, en la mezcla de modernidad y memoria. Al día siguiente, durante el almuerzo, su compañera Hannah la miró con sospecha. Valeria, ¿qué te pasa? Estás como ida desde esta mañana. Valeria dudó un momento antes de responder. Vi un video de Panamá anoche. Hannah levantó las cejas. ¿Panamá, el canal y eso? Sí, pero no solo el canal. La ciudad, la gente, el interior, las islas, no sé. Había algo raro. Algo demasiado real para ser solo edición. Hannah sonrió. ¿Y vas a ir? Valeria soltó una carcajada nerviosa. No lo sé. Me da miedo decepcionarme. Ya sabes cómo son estos videos. Te venden una fantasía y después llegas y todo se cae. Hannah dejó el tenedor sobre la mesa. Pero tal vez eso es lo que necesitas. No otro video. No otra pantalla. Ir y comprobarlo tú misma. Esa frase se le quedó clavada. Comprobarlo tú misma. Esa misma tarde, Valeria abrió su computadora y buscó vuelos a Panamá. El precio no era barato, pero tampoco imposible. Si usaba parte de sus ahorros, podía hacerlo. Podía escapar por unos días de esa rutina que la estaba vaciando lentamente. Cuando escribió las fechas de salida, sintió una emoción que no sentía desde hacía años. No era solo curiosidad turística. Era una necesidad casi personal. Quería saber si ese país existía de verdad. Quería saber si, al otro lado de todos los clichés, había algo capaz de cambiar la forma en que una persona se entiende a sí misma. Una semana después, el avión comenzó a descender sobre el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Desde la ventanilla, Valeria vio primero una línea verde interminable, después carreteras, techos, zonas urbanas, y más allá, la silueta de la ciudad levantándose junto al mar. No era una postal perfecta. Era mejor. Era real. Al bajar del avión, la recibió un golpe de humedad cálida que le pegó en la piel de inmediato. No era la humedad pesada y gris de Nueva York en verano. Era una humedad tropical, viva, con olor a tierra, aeropuerto, café y algo que ella no supo nombrar. Tocumen le sorprendió por su tamaño, su movimiento y su mezcla de acentos. Había panameños hablando rápido, turistas confundidos, ejecutivos con maletas pequeñas, familias enteras volviendo del extranjero, trabajadores caminando con una seguridad tranquila. No era un aeropuerto silencioso, pero tampoco era el caos que ella había imaginado. Todo parecía fluir con una energía propia. En migración, el agente revisó su pasaporte, la miró brevemente y le preguntó: ¿Primera vez en Panamá? Sí, respondió Valeria. El hombre sonrió apenas. Entonces prepárese, porque aquí la gente viene pensando una cosa y se va pensando otra. La frase la desarmó. No era una frase de folleto turístico. Era casi una advertencia. Después de recoger su maleta, Valeria caminó siguiendo los letreros hasta encontrar transporte hacia la ciudad. Por el camino vio anuncios de bancos, comercios, café panameño, playas, el canal, promociones de centros comerciales,
Y esa mezcla visual tan propia de un país que parece estar siempre en movimiento. Ya en el auto, rumbo a la ciudad, miró por la ventana. Primero aparecieron zonas residenciales, luego avenidas más amplias, centros comerciales, puentes, edificios modernos. De pronto, la silueta de los rascacielos comenzó a crecer frente a ella. Valeria se quedó muda. No porque nunca hubiera visto edificios altos. Venía de Nueva York. Había crecido entre torres, vidrio, acero y competencia vertical. Pero esto era distinto. La ciudad de Panamá no parecía estar intentando imitar a nadie. Tenía su propio carácter, moderna, sí, pero rodeada de mar, cruzada por historia, con una selva cercana que recordaba constantemente que allí la naturaleza no había desaparecido, solo estaba esperando a unos minutos de distancia. Cuando el auto entró por la cinta costera, Valeria vio familias caminando, personas haciendo ejercicio, vendedores, parejas mirando el mar, niños corriendo, ancianos conversando en bancas, ciclistas pasando al lado de palmeras. Y del otro lado, la ciudad. Rascacielos. Bahía. Barcos. Cielo dorado. Valeria apoyó la frente en el vidrio. Esto sí existe, pensó. El conductor, un hombre llamado Ernesto, la miró por el retrovisor. ¿Primera vez? Sí. Todo el mundo se queda así cuando ve la ciudad por primera vez. Afuera creen que Panamá es solo el canal. Después vienen y se dan cuenta de que el canal es apenas una puerta. Valeria anotó esa frase mentalmente. El canal es apenas una puerta. Esa tarde, después de dejar la maleta en el hotel, decidió salir sin esperar. Estaba cansada, pero la emoción era más fuerte. Su primer destino fue Casco Antiguo. Al llegar, la ciudad cambió de golpe. Atrás quedaron las avenidas anchas y los edificios altos. De pronto estaba caminando por calles estrechas de piedra, entre fachadas coloniales restauradas, balcones de hierro, iglesias antiguas, murales, cafés, bares, música lejana, turistas con cámaras y panameños que parecían moverse por esas calles con una familiaridad tranquila. Valeria se detuvo frente a la iglesia de San José. Luego caminó hacia la Plaza de Francia. Desde allí vio el mar, la ciudad moderna al fondo y la historia bajo sus pies. Era una contradicción perfecta. Y quizá por eso era tan poderosa. En otros países, pensó, lo antiguo y lo moderno suelen pelearse. Aquí parecían observarse, reconocerse, convivir con una tensión hermosa. Una señora vendía raspaos cerca de una esquina. Valeria se acercó por curiosidad. ¿De qué sabor quiere, mija? Valeria sonrió, sorprendida por el tono. ¿Cuál me recomienda? Maracuyá. Para que sepa que llegó a Panamá. La señora preparó el raspao con hielo, sirope, leche condensada y una rapidez experta. Valeria probó la primera cucharada y abrió los ojos. Era dulce, frío, intenso, simple y perfecto. La señora se rió. Ve. Eso no sale en los videos de los gringos. Valeria también se rió, pero por dentro sintió un golpe de verdad. Porque era cierto. Ningún video 8K podía transmitir esa escena, el calor pegado a la piel, el sonido de las cucharillas, la voz de la señora, la dulzura del raspao derritiéndose, la ciudad antigua respirando alrededor. Esa noche caminó hasta un punto desde donde se veía el skyline de la capital iluminado. La bahía parecía un espejo oscuro y los edificios se levantaban como una prueba silenciosa de que Panamá llevaba años siendo subestimada. Valeria pensó en todos los comentarios que había oído alguna vez. Panamá es solo un canal. Panamá es un paraíso fiscal. Panamá es pequeño. Panamá no tiene mucho que ver. Y de pronto esas frases le parecieron no solo ignorantes, sino ofensivas. No porque Panamá fuera perfecto. Ningún país lo es. Sino porque reducir un país tan complejo a una etiqueta era una forma de violencia suave, una de esas violencias que se disfrazan de opinión internacional. Al día siguiente, Valeria decidió visitar el Canal de Panamá. No quería ir como turista obediente que marca una casilla en una lista. Quería entender por qué ese lugar parecía tener tanto peso en la identidad del país. Cuando llegó a Miraflores, el sol ya estaba alto. Había visitantes de todas partes, estadounidenses, europeos, latinoamericanos, asiáticos,
Familias panameñas llevando a sus hijos, guías explicando con paciencia, cámaras apuntando hacia las esclusas. Entonces apareció un buque enorme. Valeria había visto imágenes del canal durante toda su vida en libros, documentales y noticias. Pero verlo de cerca era otra cosa. La lentitud del barco no era aburrida. Era monumental. Cada metro parecía calculado. Cada movimiento parecía decir, aquí no se improvisa. Las compuertas se abrieron, el agua cambió de nivel y el buque avanzó mientras decenas de personas lo observaban en silencio, como si estuvieran viendo un ritual. Un niño panameño, junto a su padre, dijo con orgullo: «Papá, ese barco va pa' otro océano». El padre respondió: «Sí, hijo. Y pasa por aquí. Por nuestro país». Valeria sintió un nudo en la garganta. En ese instante entendió algo que las cifras jamás podrían explicarle. El canal no era solo una obra de ingeniería. Era una herida histórica, una conquista nacional, una responsabilidad gigantesca y una fuente de orgullo que atravesaba generaciones. Un guía panameño explicaba a un grupo de visitantes: el canal cambió el comercio mundial, pero también cambió a Panamá. Y Panamá cambió con él. Este país aprendió a convivir con el mundo entrando y saliendo por sus aguas. Valeria tomó notas frenéticamente. Le impresionaba no solo la estructura, sino la serenidad con la que los panameños hablaban de ella. No como quien presume de manera vacía, sino como quien sabe que carga algo grande y no necesita gritarlo. Después de Miraflores, fue al Biomuseo. El edificio, con sus colores intensos y formas atrevidas, la sorprendió desde lejos. Parecía una explosión tropical convertida en arquitectura. Pero lo que más la impactó no fue el diseño, sino la historia que contaba. Panamá como puente biológico, como punto de encuentro entre continentes, como tierra que cambió el clima, los océanos, las especies y el destino del planeta. Valeria se quedó mirando un panel sobre el surgimiento del istmo. No pudo evitar pensar: este país literalmente unió mundos, y aún así muchos lo tratan como si fuera un detalle menor en el mapa. Ahí nació en ella una molestia. Una indignación. Porque mientras más veía, más absurda le parecía la ignorancia internacional sobre Panamá. ¿Cómo podía un país con esa historia, esa posición geográfica, esa diversidad natural, esa capital vibrante y ese peso global seguir siendo reducido a 2 o 3 estereotipos? Esa tarde regresó caminando por Amador. Vio familias, pescadores, bicicletas, parejas tomando fotos, jóvenes comprando bebidas frías, extranjeros mirando la ciudad con sorpresa. Y entendió que muchos no estaban solo paseando. Estaban corrigiendo una idea equivocada. El tercer día, Valeria tomó un vuelo hacia Chiriquí. Había visto en el video aquellas montañas verdes y los cafetales cubiertos de neblina. Necesitaba comprobar si también eran reales. Al llegar a David, el calor era distinto. Más seco, más amplio. Luego, conforme subía hacia Boquete, el paisaje empezó a cambiar. La carretera se volvió más fresca. Los árboles se hicieron más densos. Las montañas aparecieron como gigantes verdes. Cuando llegó a Boquete, una brisa fría la sorprendió. No esperaba sentir ese clima en Panamá. En su mente, Panamá era calor, humedad, mar. Pero allí estaba ella, con una chaqueta ligera, respirando aire fresco entre cafetales y montañas. ¿Esto también es Panamá?, se preguntó. Y esa pregunta la hizo sonreír. Porque cada día el país le arrancaba una capa de ignorancia. Se hospedó en una pequeña posada atendida por una familia local. La dueña, doña Maritza, le ofreció café apenas llegó. Café de aquí, de altura. Pruébelo sin apuro. Valeria tomó la taza con ambas manos. El aroma era profundo, limpio, ligeramente floral. Bebió un sorbo y se quedó en silencio. Doña Maritza la miró divertida. ¿Qué pasó, muy fuerte? No, respondió Valeria. Es que no sabía que Panamá tenía café así. La mujer soltó una risa breve. Ay, mi amor. Eso es lo que pasa. Afuera no saben casi nada de nosotros, pero opinan bastante. La frase fue directa. Y Valeria no pudo defenderse. Porque era verdad. En la tarde caminó entre cafetales. El guía, un joven llamado Mateo,
le explicó cómo el clima, la altura, la lluvia y la tierra volcánica influían en el sabor del café. Hablaba con orgullo, pero también con conciencia de lo difícil que era sostener ese trabajo, competir en mercados internacionales y lograr que el mundo reconociera el valor real de lo panameño. Hay gente que paga carísimo por café de otros lados, dijo Mateo, pero cuando le dices Panamá, algunos todavía se sorprenden. Como si este país no pudiera producir algo extraordinario. Valeria encendió su cámara. Pero por primera vez no quiso grabar demasiado. Le pareció casi irrespetuoso intentar capturarlo todo. Había momentos que necesitaban ser vividos antes que convertidos en contenido. Al día siguiente subió a un mirador desde donde se veía el valle de Boquete cubierto por una capa suave de neblina. Las montañas parecían moverse lentamente con la luz. El viento traía olor a tierra mojada y hojas. Valeria cerró los ojos. En Nueva York, incluso el silencio parecía tener ruido. Aquí, el silencio tenía profundidad. Esa noche escribió en su libreta. Panamá no es un país pequeño. Es un país concentrado. En pocas horas puede cambiar de rostro por completo. Ciudad, canal, selva, montaña, mar, historia. Quizá el mundo no lo entiende porque intenta medirlo por tamaño, no por intensidad. Después de Chiriquí, Valeria viajó a Bocas del Toro. Quería ver el Caribe panameño que había aparecido en el video como si fuera irreal. Aguas transparentes, casas de madera sobre el mar, botes pequeños, turistas descalzos, música caribeña flotando en el aire. Al llegar, el ritmo cambió otra vez. Bocas no tenía la solemnidad del canal ni la energía vertical de la capital ni la frescura íntima de Boquete. Tenía otra cosa, una alegría desordenada, salada, luminosa, con olor a mar, coco, pescado frito y lluvia repentina. Valeria caminó por Isla Colón viendo bicicletas, mochileros, niños jugando, locales conversando en esquinas, perros durmiendo bajo sombra, botes esperando pasajeros. Un barquero llamado Orlando la llevó hacia una playa cercana. Durante el trayecto, el agua cambiaba de color con cada movimiento de luz. ¿Siempre es así?, preguntó Valeria. Orlando se rió. Depende del día. Aquí el mar tiene carácter. Como la gente. La frase le pareció perfecta. Al llegar a la playa, Valeria caminó hasta la orilla. El agua era tan clara que podía verse la arena bajo sus pies. Pero lo que más le llamó la atención no fue la belleza, sino la naturalidad con que todo existía. No parecía un escenario diseñado para turistas. Parecía una vida real en la que la belleza simplemente estaba ahí, sin pedir permiso. Almorzó pescado frito con patacones en un pequeño restaurante frente al mar. La cocinera, una mujer de voz fuerte llamada Yadira, le preguntó de dónde era. Nueva York. Ah, con razón anda mirando todo como si hubiera llegado a otro planeta. Valeria se rió. Un poco sí. Yadira puso el plato frente a ella. Bueno, coma. Aquí no se entiende Panamá con los ojos solamente. También se entiende comiendo. Valeria probó el pescado, luego el patacón, luego una salsa picante que le hizo abrir los ojos. Era simple, directo, sabroso, sin pretensiones. Y otra vez sintió esa misma idea, el video había mostrado paisajes, pero no podía mostrar la mano que cocinaba, la risa de Yadira, el calor pegado a la mesa, el sonido del mar golpeando debajo del restaurante. Esa noche, mientras escuchaba música a lo lejos, Valeria revisó algunas imágenes que había grabado. Eran hermosas. Pero le parecieron insuficientes. Por primera vez en su carrera sintió que la cámara no era una herramienta poderosa, sino limitada. ¿Cómo grabar la sensación de ser recibida sin ceremonia, pero con humanidad? ¿Cómo grabar la forma en que un país te contradice sin humillarte? ¿Cómo grabar el momento exacto en que entiendes que tus prejuicios no eran conocimientos, sino comodidad? De regreso en la capital, decidió dedicar su último día a caminar sin plan. Tomó el metro de Panamá, más por curiosidad que por necesidad. Había escuchado a otros turistas decir con sorpresa que no esperaban un sistema así en Centroamérica. Ese comentario le pareció revelador. No porque el metro fuera perfecto, sino porque mostraba la vara injusta con la que muchos extranjeros medían a Panamá. Cuando un país europeo tiene transporte moderno, lo llaman normal. Cuando Panamá lo tiene, lo llaman sorpresa.
Esa doble moral empezó a molestarle profundamente. En la estación, vio gente haciendo fila, estudiantes con mochilas, trabajadores cansados, señoras conversando, jóvenes mirando el celular. La vida cotidiana. Nada de espectáculo. Nada de postal. Solo un país funcionando. Y quizá eso era lo más potente. Valeria bajó cerca de un área comercial y luego caminó hacia un mercado popular. Quería ver la vida fuera de los lugares más fotografiados. El ambiente la golpeó de inmediato, vendedores ofreciendo frutas, olor a fritura, conversaciones rápidas, bolsas plásticas, risas, regateos suaves, música saliendo de una radio, calor, movimiento, humanidad. Una señora vendía hojaldres y tortillas. Valeria se acercó. ¿Qué me recomienda? La señora la miró de arriba a abajo. Si quiere desayunar como debe ser, una hojaldre con queso y cafecito. Valeria aceptó. Cuando mordió la hojaldre, crujiente por fuera, suave por dentro, sintió una alegría sencilla. No era una comida de lujo. No necesitaba serlo. Era comida con identidad. Un hombre sentado cerca comentó. Los extranjeros vienen buscando edificios y playas, pero después se enamoran de la comida de fonda. Todos se rieron. Valeria también. Pero anotó la frase. Porque era verdad. En Panamá, lo que más le estaba tocando no eran solo las grandes imágenes. Era la vida diaria. La señora del raspao. El agente de migración. Ernesto el conductor. El niño en el canal. Doña Maritza con su café. Mateo en los cafetales. Orlando en el bote. Yadira con el pescado. La vendedora de hojaldres. El país se le estaba revelando a través de personas, no de monumentos. Y ahí estaba la diferencia entre viajar y mirar contenido. Un video puede despertar el deseo. Pero solo la gente de un país puede cambiarte el corazón. Esa tarde volvió a la cinta costera para despedirse. El cielo empezó a teñirse de naranja. Los edificios reflejaban la luz del atardecer. El mar se movía suavemente. Barcos esperaban a lo lejos. Familias caminaban. Un grupo de jóvenes grababa videos. Un señor vendía bebidas frías. Una pareja discutía y luego se reía. Un niño perseguía una pelota. Valeria se sentó en una banca. Sacó su libreta y escribió. Vine a comprobar si Panamá era tan bello como un video. Me voy entendiendo que esa era la pregunta equivocada. Panamá no necesita parecerse a un video. Panamá es más profundo que una imagen bonita. Es un país que une océanos, culturas, acentos, historias y contradicciones. Un país que el mundo mira demasiado rápido y entiende demasiado poco. Mientras escribía, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No era tristeza. Era una especie de vergüenza mezclada con gratitud. Vergüenza por haber llegado con ideas pequeñas. Gratitud por irse con una mirada más amplia. La mañana de su partida, en Tocumen, Valeria caminó por la zona de embarque con una calma extraña. Compró una postal de la ciudad de Panamá de noche, otra del canal y una bolsa pequeña de café panameño. Mientras esperaba el vuelo, miró por la ventana hacia la pista. Pensó en la primera noche en Brooklyn, cuando había visto aquel video creyendo que sería otra exageración de Internet. Pensó en lo fácil que es dudar de la belleza de un país cuando ese país no pertenece al grupo de naciones que el mundo ya decidió admirar. Y ahí apareció la reflexión que luego se volvería el centro de su nuevo proyecto. El problema no es que Panamá sea invisible. El problema es que muchos miran a Panamá con los ojos equivocados. Al regresar a Nueva York, Valeria no volvió a ser la misma. Su apartamento seguía igual. La misma mesa, la misma computadora, la misma ventana hacia una calle ruidosa de Brooklyn. Pero algo dentro de ella había cambiado. Sobre su escritorio colocó la postal del Skyline panameño, una pequeña taza que compró en Casco Antiguo y la bolsa de café de Boquete. Cada mañana, al preparar café, recordaba las montañas. Cada vez que escuchaba una bocina agresiva en la calle, recordaba la brisa de la cinta costera. Cada vez que editaba videos demasiado perfectos para clientes demasiado preocupados por parecer auténticos, recordaba la voz de Yadira diciendo que Panamá también se entendía comiendo.
Durante semanas revisó el material que había grabado. Tenía tomas hermosas: el canal, casco antiguo, boquete, bocas, el skyline, el metro, mercados, playas, montañas. Pero decidió no hacer un video turístico tradicional. No quería vender Panamá como un producto. No quería convertirlo en una fantasía más para extranjeros. Quería hablar de algo más incómodo. Quería hablar de cómo el mundo subestima a ciertos países no por falta de belleza, sino por prejuicio. De cómo muchas personas viajan con ideas heredadas y solo cambian cuando la realidad les golpea en la cara. De cómo Panamá, con toda su complejidad, obliga a los visitantes honestos a revisar lo que creían saber. El video que finalmente publicó se tituló: Fui a Panamá para comprobar si el video era falso y terminé descubriendo que el mundo nos ha mentido. En las primeras horas, los comentarios explotaron. Panameños escribían con orgullo, emoción y también con críticas sinceras. Gracias por vernos más allá del canal. Panamá no es perfecto, pero tiene alma. Por fin alguien entiende que aquí hay mucho más que rascacielos. También hay problemas, claro, pero este país se siente. Los extranjeros siempre se sorprenden porque nos subestiman. Y ese último comentario fue el que más le impactó. Porque resumía todo. El mundo se sorprendía ante Panamá no porque Panamá fuera nuevo, sino porque muchos nunca habían mirado bien. En su video, Valeria no dijo que Panamá fuera un paraíso perfecto. No ocultó el tráfico, el calor intenso, las desigualdades, las contradicciones de una ciudad que crece rápido, las tensiones entre modernidad y abandono, entre riqueza visible y luchas cotidianas. Pero precisamente por eso su testimonio resultaba más fuerte. Porque no era propaganda. Era una confesión. Una extranjera admitiendo que llegó con prejuicios y se fue con respeto. Y para un público panameño, cansado de que su país sea simplificado por miradas externas, esa confesión tenía un peso especial. Panamá no necesita que lo pinten como perfecto. Necesita que lo miren completo. Con su canal gigantesco y sus fondas humildes. Con sus rascacielos de vidrio y sus barrios llenos de historia. Con sus playas caribeñas y sus montañas frías. Con sus contradicciones, su picardía, su orgullo, su cansancio, su alegría, su manera directa de hablar, su mezcla de acentos y su capacidad de hacer sentir al visitante que está en un cruce de mundos. Valeria entendió que Panamá no era solo un destino. Era una lección. Una lección sobre lo peligroso que es creer que conocemos un país porque hemos visto unas cuantas noticias. Una lección sobre la soberbia silenciosa de quienes miran desde fuera y juzgan sin haber caminado una calle, sin haber probado una hojaldre, sin haber hablado con un taxista, sin haber sentido el viento frente a la bahía. Sin haber visto un buque cruzar lentamente por el canal mientras un niño dice con orgullo: eso pasa por nuestro país. Y aquí es donde quiero dar mi opinión con total claridad. Panamá es uno de esos países que el mundo menciona mucho, pero entiende poco. Se habla del canal, de bancos, de edificios, de comercio, de turismo. Pero pocas veces se habla del alma panameña. De esa mezcla de carácter fuerte y hospitalidad inesperada. De esa forma de responder con humor incluso cuando la vida se pone difícil. De ese orgullo nacional que no siempre grita, pero que aparece de golpe cuando alguien de afuera intenta reducir al país a un cliché barato. Y tal vez por eso historias como la de Valeria conectan tanto. Porque no se trata solo de una extranjera impresionada por paisajes bonitos. Se trata de algo más profundo, el momento en que una persona de afuera se da cuenta de que Panamá no era pequeño. Pequeña era la mirada con la que lo había juzgado. Esa es la verdadera sacudida. No el video en 8 Kelvin. No el dron sobre la bahía. No las luces de los edificios. La verdadera sacudida es descubrir que un país entero puede estar siendo subestimado por millones de personas que jamás se han tomado el tiempo de conocerlo. Valeria lo entendió tarde, pero lo entendió. Y por eso, al final de su video, mirando directamente a la cámara, dijo: yo llegué a Panamá buscando confirmar si una imagen era real. Me fui sabiendo que la realidad era más grande que cualquier imagen. Si alguna vez pensaste que Panamá era solo un canal, un punto de conexión o un país pequeño. Quizá el problema no era Panamá. Quizá el problema era la forma en que te enseñaron a mirarlo. Después hizo una pausa. Y cerró con una frase que muchos panameños compartieron durante días.
Panamá nos explica en 5 minutos. Panamá se camina, se escucha, se prueba, se respira y, si uno tiene el corazón abierto, se respeta. Así terminó la historia de una joven neoyorquina que una noche cualquiera hizo clic en un video sin imaginar que ese simple gesto la llevaría a cuestionar sus prejuicios. Pero, en realidad, la historia no terminó ahí. Porque desde entonces, cada vez que alguien le pregunta a Valeria cuál ha sido el viaje que más cambió su manera de ver el mundo, ella no menciona París, ni Tokio, ni Roma, ni Barcelona. Ella responde: Panamá. Y cuando le preguntan por qué, no habla primero del canal, ni de las playas, ni de los rascacielos. Habla de una señora vendiendo raspao en casco antiguo. De un niño orgulloso viendo pasar un barco. De una taza de café en boquete. De una cocinera en bocas diciéndole que un país también se entiende comiendo. De una ciudad donde el mar, la historia, la selva y los edificios parecen discutir, abrazarse y convivir al mismo tiempo. Eso fue lo que cambió su vida. No una imagen perfecta. No una campaña turística. No un video viral. Sino el descubrimiento de un país que, por demasiado tiempo, había sido mirado desde afuera con una mezcla de ignorancia y comodidad. Y si usted, que está viendo esto, es panameño, tal vez esta historia le provoque orgullo. Tal vez también le provoque rabia. Porque sí, da rabia que muchas veces tenga que venir alguien de afuera a decir lo que los propios panameños ya saben, que este país tiene una fuerza difícil de explicar, una belleza que no cabe en los folletos y una identidad que merece más respeto del que recibe. Pero tal vez también sirva como recordatorio. Panamá no necesita pedir permiso para ser admirado. Panamá no necesita parecerse a nadie. Panamá no es una copia pequeña de ningún otro lugar. Panamá es Panamá. Un puente del mundo. Una tierra de contrastes. Un país que puede sorprender incluso a quienes llegan creyendo que ya lo han visto todo. Así que la próxima vez que alguien diga que Panamá es solo el canal, solo rascacielos, solo calor, solo tránsito, solo un lugar de paso, quizá valga la pena responderle con calma. Ven y míralo con tus propios ojos. Porque, como descubrió Valeria, hay países que no se entienden desde una pantalla. Y Panamá es uno de ellos. Gracias por ver este video. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez sentiste que Panamá ha sido subestimado por el mundo, deja tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué lugar de Panamá crees que todo extranjero debería conocer para entender de verdad este país. Y si quieres más historias como esta, donde desmontamos prejuicios y mostramos la verdad detrás de los países que el mundo juzga demasiado rápido, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que todavía no entiende lo grande que puede ser Panamá.